pues en este tiempo yo les quiero compartir el tema, ¿es Jehová el Padre de Jesús? Y dice la palabra, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre es el que lo ha dado a conocer. Entonces acá podemos ver que la palabra, en este caso el apóstol Juan, nos está enseñando que el único que vino a dar a conocer a su Padre fue el unigénito Hijo, Jesucristo. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar este versículo, ¿a quién vio Moisés entonces en el monte Sinaí? Ok, vamos a parar ahí. Esta es la primera parte, donde ella pues prácticamente está afirmando indirectamente que el Dios que vieron los antiguos no era el Dios verdadero, el Padre de Jesús, porque a Dios nadie le vio jamás. Bueno, en primer lugar, la Biblia sí dice claramente que Jehová Dios es el Padre de Jesús. Esto lo vemos claro en Hechos capítulo 3, versículo 13, donde dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo. La pregunta sería, ¿quién es el Dios de Abraham? ¿Quién es el Dios de Isaac? ¿Quién es el Dios de Jacob? ¿Quién es ese Dios que glorificó a su Hijo? Entonces tenemos que nosotros identificar quién es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de nuestros padres. Tenemos que identificarlo, quién es. Y lo identificamos cuando leemos Éxodo capítulo 4, versículo 5, donde dice que apareció Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces que en Éxodo 4:5 nosotros encontramos la respuesta a la pregunta que hacemos en Hechos 3:13, donde dice que el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, ha glorificado a su Hijo. Nosotros tenemos que identificar quién es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y la Biblia nos da la respuesta en Éxodo 4:5 y dice que es Jehová, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac y el Dios de Abraham. Jehová fue que glorificó a su Hijo. O sea que Jehová es el Padre de Jesús. O lo que ella dice, preguntando, ¿no? ¿Será que o quién fue que vieron entonces Abraham? ¿Quién fue que vio David? Porque a Dios nadie le vio jamás. Y este es un argumento muy pobre porque la Biblia nos dice, en ese mismo capítulo de Juan que ella está leyendo, la Biblia nos dice en el versículo 1 que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Y en el versículo 14 de ese mismo capítulo de Juan, capítulo 1, claro, ella se brincó sobre el versículo al versículo 18. Si ella se prestara atención, bueno, si ella tuviera el Espíritu Santo, pero no lo tiene, claramente está endemoniada. Si esta mujer leyera el versículo 1, el versículo 1 dice que el verbo es Dios y que estaba con Dios. En el versículo 14 dice que ese verbo que estaba con Dios y que es Dios se hizo hombre. Dice la Biblia que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Está hablando entonces del Hijo, porque está hablando de un Padre. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, el único Hijo del Padre. Es decir, que ese verbo es el Hijo, el que se encarnó, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Juan también, el 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, decía el apóstol Juan, y lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. O sea que Juan está testificando que vieron a Dios, ¿verdad? Es decir, vieron al verbo, ¿verdad? Vieron al verbo de la vida, lo vieron, porque el verbo es Dios, lo vieron al verbo de la vida, la persona del verbo. O sea que, basado en eso, podemos ver que sí, Dios fue visto. Ahora, entonces, ¿quién vieron en el Antiguo Testamento? Bueno, la respuesta es sencilla. Al Hijo, porque al Hijo es el Hijo que se ha manifestado. En el Antiguo Testamento vemos al Hijo siendo manifestado. Vemos al Hijo porque el Hijo también es Jehová. Se identifica bajo el mismo nombre. La Biblia habla en Hebreos capítulo 1, versículo 8 en adelante, habla de cómo el Hijo creó los cielos y la tierra, cómo el Hijo es
el creador de todas las cosas. Y vemos en la Biblia que el que creó todas las cosas fue Jehová. Entonces el Hijo se identifica con el mismo nombre Jehová. Sé que el Hijo fue el que se manifestó. La gente vieron al Hijo en el Antiguo Testamento, lo que se le llama teofanía. Y por eso que en Juan capítulo 6, versículo 46, el Señor dice, no que alguno haya visto al Padre, es decir, nadie ha visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. O sea que entendiendo esto, cuando la Biblia dice que nadie le vio, que nadie ha visto a Dios nadie le vio jamás, se refiere a la persona del Padre. Porque el Hijo, quien es Dios, con el Padre, de la misma naturaleza y de la misma sustancia, sí se dejó ver. Por lo tanto, cuando nosotros leemos que Dios fue visto en el Antiguo Testamento, no fue el Padre que fue visto, sino el Hijo, el Verbo. Porque el Hijo, el Verbo, es la persona quien se manifiesta a los hombres desde el principio. Cuando Moisés, Abraham, Isaac, Isaías, los profetas miraron a Dios, dice la Biblia que fue el Hijo a quien estaban mirando, ¿verdad? Fue al Hijo. Es más, la Biblia lo dice esto claramente cuando leemos en Isaías capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro decían dando voces, diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Estos seres angelicales, dice el profeta Isaías, estaban glorificando a Jehová Dios, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Esta es la visión que tuvo Isaías. Pero el apóstol Juan acredita esta visión que tuvo Isaías cuando vio a Jehová, se lo acredita a Jesús. Y dice en Juan capítulo 12, versículo 41, vamos a leer el 40, porque Juan está hablando acerca del Hijo y dice que es el Hijo, Jesús, a quien Isaías vio. Dice la Biblia, el versículo 40, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿A quién vio Isaías? Bueno, si nosotros le preguntamos a Isaías, él vio a Jehová. Si nosotros le preguntamos a Juan, ¿a quién vio Isaías? Juan va a decir, vio a Jesús. Isaías vio a Jesús. Cuando Isaías vio la visión de Jehová sentado en un trono sublime y que sus faldas llenaban el templo y que los seres angelicales daban voces diciendo Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la gloria, toda la tierra está llena de su gloria. Si le preguntamos a Isaías va a decir yo vi a Jehová Dios, yo vi a Jehová Dios. Pero si le preguntamos al apóstol Juan a quién vio Isaías, Juan va a decir, bueno, Isaías vio a Jesús antes de su encarnación, antes de hacerse hombre. Así que cuando la Biblia habla de que a Dios nadie le vio jamás, no se refiere al Hijo, se refiere al Padre, la persona del Padre, que al Padre nadie lo ha visto. Al Padre nadie lo ha visto. El unigénito Hijo, ese ha visto al Padre, porque Él viene del Padre, Él desciende del Padre, Él procede del Padre. Es aquí donde los universitarios caen patas arriba, porque ellos dicen que fue el Padre que vino, pero que Jesús está diciendo que Él procede del Padre. Nadie ha visto al Padre sino aquel que salió de Dios. ¿Y quién salió de Dios? ¿Quién salió del Padre? Pues el Hijo. Entonces, el Hijo es el que se ha manifestado en el Antiguo Testamento antes de su preencarnación y en el Nuevo Testamento en su encarnación. Es el Hijo que siempre se manifiesta. El Hijo es la imagen de Dios, es la imagen de Dios. Entonces, uno tiene que entender esto para no ser y caer endemoniada o endemoniado como esta gente que dicen que Jehová es Satanás, ¿verdad? Por el simple hecho de no creer a la verdad, Dios los ha entregado a ellos a un espíritu de engaño para que crean a la mentira y no crean a la verdad.